Bueno, estamos por aquí, mis amigos. Estamos en el segundo segmento de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Acá con el calor de costumbre que tenemos en Puerto Rico, en pleno Caribe. Y como usted sabe, hemos hablado por tantos años de que esto no va a mejorar. Y no ha sido una exageración. ¿Cuántos años venimos hablando del cambio climático? Bueno, en el caso mío, desde el año 1992, ya en los cursos universitarios veníamos hablando del proceso de calentamiento global, efecto invernadero, y lo que se proyectaba para el cambio climático, cuando en aquel entonces inclusive la ciencia y la misma meteorología resistían a lo que se venía haciendo o diciendo sobre las posibles proyecciones en el siglo XXI. Ya en la actualidad, nadie que esté bien informado, ningún científico que realmente sea científico y trabaje con los datos y esté inmiscuido en este tipo de proyectos de investigación, niega la realidad que estamos experimentando, porque ya no es una suposición, es lo que estamos viviendo. Así que ante la experiencia directa no hay mucho que cuestionar, simplemente prepararnos para lo que viene, y cada vez será más y más calor en unas regiones y sepa también más frío en otras. Esto es un desequilibrio planetario, así que estamos en ese reajuste del planeta Tierra. Vamos a ver a dónde llegamos en esto. Bueno, mis amigos, conmigo acá mi directo compañero y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Aquí estamos a pocas horas de la medianoche para ver si uno coge la manguera y se echa agua por encima, a ver si el calor se le va a uno. Eso es buena idea. Voy a hablar con Denis para poner la manga ahí atrás y darle una enchumbada de agua con los perritos aquí, todo el mundo, y que no digan que no cuando sí. Bueno, Orlando, vamos a lo que hay. Hace un rato, en el primer segmento, hablé algo de Prigozhin y mencioné que había unas situaciones, y hemos visto en la prensa que ha rebotado en todas partes, aunque en RT no dicen ni esta boca es mía, y la prensa rusa no expone este asunto en particular, pero queremos que hablemos un poco de las últimas declaraciones del jefe del grupo Wagner, Prigozhin. ¿Qué hay con este señor que parece que es un troublemaker? Pues mira, tenemos que primero recordar de que cuando el ejército ruso no podía conquistar a Bakhmut, llamaron a los mercenarios de Wagner Group, donde Wagner Group finalmente fue exitoso en poder conquistar a Bakhmut, y en ese momento se empezó a quejar de que no le estaban enviando municiones ni armamento para poder proseguir su batalla en contra del ejército de Ucrania, donde dijo que había perdido unos 20.000 mercenarios, ¿verdad?, en la campaña de Bakhmut. Y ahí empezaron los roces con Shoigu, que es el ministro de la defensa de Rusia, y empezaron los insultos. Después él indicó de que se iba a retirar de Bakhmut, y alegó de que cuando estaba en retirada, ¿verdad?, hace unas pocas semanas atrás, de que los rusos, el ejército ruso, disparó en contra de las posiciones donde estaban sus mercenarios. Ahí se intensificó más su pugna en contra del ministro de Defensa de Rusia, el señor Shoigu, que negó totalmente de que ellos hubiesen disparado en contra de los mercenarios de Wagner Group. Y entonces, como tú sabes, después llegó un ultimátum por parte de Shoigu de que ellos tenían que firmar un contrato para el 1 de julio, donde todos los mercenarios de Wagner Group se iban a reportar y iban a ser parte del ejército regular de Rusia, donde naturalmente los chechenos firmaron el contrato, pero Prigozhin se negó a firmar ese contrato, y lo que hizo durante la semana pasada, no sé si te enteraste, es que Prigozhin le mandó su propio contrato al Ministerio de la Defensa, donde estaba solicitando, número uno, fondos sin límites para batallar en Ucrania, estaba pidiendo armamentos sin límites y provisiones sin límites para sus mercenarios, y también estaba solicitando para poder reclutar soldados sin límites para unirse a los mercenarios de Wagner Group. Así que básicamente él estaba solicitando, bajo ese contrato que envió al Ministerio de la Defensa, que prácticamente él iba a ser el comandante de todas las Fuerzas Armadas de Ucrania dentro de Rusia, y que él iba a dictaminar cómo se iba a hacer la guerra.
Y entonces, pues naturalmente tuvimos las últimas declaraciones donde él, como te diría, contradijo a Putin hace como 48 horas, donde Putin lo que estaba diciendo era que el ejército ruso, que el ejército ruso había vencido al ejército ucraniano en la contraofensiva de Zelensky, y que la contraofensiva de Zelensky había sido un fracaso total, y que los ucranianos habían perdido un sinnúmero de soldados. Tú te recuerdas todas las exageraciones que dio de los tanques que había destruido del ejército de Ucrania, etcétera, etcétera. Y entonces Prigozhin lo desmintió. Prigozhin lo que dijo fue que el ejército ruso se estaba retirando, que le estaba cediendo el territorio que ya los rusos habían conquistado al ejército de Ucrania. Y naturalmente contradijo a Putin, que de hecho Putin era el que era presidente de Rusia en el momento que el submarino Kursk se hundió allá al norte de Noruega, ¿verdad? Sí. Y entonces lo último es que aparentemente él está acusando al ejército de Rusia de volver a atacar a sus mercenarios, y se filmó frente a los cadáveres de, más o menos habían más de una docena de mercenarios muertos, donde él acusó directamente al ejército de Rusia. Y entonces es que se produce esta amenaza de que con sus mercenarios él va a arreglar el Ministerio de la Defensa de Rusia. Recuerden que todo esto es en contra del Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa de Rusia, no es en contra de la administración per se de Putin. Putin alegadamente lo están informando de la situación, pero Putin aparentemente no ha dicho nada, y se ha sentado a mirar cómo es que progresa este teatro en Ucrania, donde ahora mismo son rusos contra rusos o mercenarios contra rusos. Y lo último que sabemos durante el día de hoy es que se ha abierto un caso penal en contra del llamamiento de Prigozhin para una rebelión armada en contra de los jefes del Ministerio de la Defensa de Rusia. O sea que en cualquier momento se van a producir unas órdenes de arresto. Y yo me pregunto quién va a ir a arrestar a Prigozhin y si lo van a defender sus mercenarios. Pero estamos en el pico de este conflicto entre Prigozhin y el general Shoigu, donde veremos qué es lo que está pasando. Tú sabes que yo siempre he dicho de que mientras el gobierno de Rusia ha estado arrestando y metiendo preso a los reporteros, a los blogueros que hablan en contra de la operación militar especial de Putin en Ucrania, que Prigozhin hasta este momento ha sido inmune de ser acusado, de ser arrestado y de pasar también por el proceso legal en las cortes de Rusia como traidor, desobedeciendo las órdenes directas de Putin de no hablar en contra de la operación militar especial que está sucediendo en Ucrania. Bueno, yo, Orlando, he visto algunas cosas que han salido por la internet. Algunos dicen que ya alegadamente las fuerzas de Wagner han entrado y que en Rusia hay un sinnúmero de cosas que están publicándose en estos momentos. En la prensa rusa pues también ya ha comenzado a hablar sobre el caso judicial. La agencia oficial TASS también ya ha publicado algo sobre esto en particular, no en todo el contorno que sabemos nosotros, sino veramente un pequeño ángulo. Ahora yo me pregunto lo siguiente, y quiero también ver cuál es tu opinión. Digamos, ¿verdad?, a través de las edades y a través de las guerras y todas las conspiraciones militares y todo lo que ha habido siempre dentro de la política, etcétera, etcétera, tu enemigo siempre trata de comprar a alguien y a veces pues le buscan, ¿no?, cuál es el hambre que tiene esa persona, ¿no? Si escogen un general para un golpe de Estado, le llenan la cabeza de sus ambiciones, ¿no?, y lo tientan a ver hasta dónde llega. Habría que ver si en algún momento fuerzas occidentales, digo, esto es una suposición, una hipótesis, esto es que yo no lo sé ni nadie lo sabe, meramente una idea que quiero ver cómo corre y cómo tú también opinas sobre esto. ¿Quién sabe si en algún momento, Orlando, ha habido algún tipo de comunicación con este señor Prigozhin y se le ha ofrecido apoyo a cambio de que provoque, ¿no?, un caos interno, una división militar entre las fuerzas rusas, o inclusive
indicarle que lo apoyarían si llegara a la presidencia de Rusia en un proceso como este. No sé, a mí a veces se me ocurre, porque he visto tantas cosas a través de la historia, Orlando, y he visto tantos atentados, golpes de Estado, tantos complots y tantas situaciones que uno no esperaba que han sucedido, que no me extrañaría que todavía a las alturas del siglo XXI en que tú y yo estamos, estas cosas pudieran suceder. ¿Qué tú crees, Orlando? Pues mira, como tú sabes, salió una conversación de Prigozhin con sus mercenarios antes del bombardeo, del alegado bombardeo por parte del ejército ruso hacia los mercenarios de Wagner Group. En esa conversación, Prigozhin se estaba dirigiendo a sus mercenarios diciendo: acabamos aquí, nos vamos a descansar, se van todos ustedes para sus casas, que después yo los voy a llamar a ustedes para indicarles dónde vamos a estar trabajando próximamente, como, ¿verdad?, en su profesión como mercenarios. O sea, en esa grabación no se veía un Prigozhin que estuviera planeando atacar, ¿verdad?, a las diferentes instituciones militares de Rusia. Pero sí, la historia nos demuestra de que los Estados Unidos, a través de sus sus sistemas de inteligencia, ¿verdad?, de la CIA y todas las agencias de inteligencia que tiene Estados Unidos y otros países, etcétera, etcétera, la experiencia es que siempre han tratado de comprar a un general para tenerlo a su favor. En este caso, Prigozhin es un hombre de negocios, y los hombres de negocios son siempre hombres de negocios, donde no solamente le pueden proveer dinero para su cooperación, sino también le pueden indicar de que van a quitar todos los cargos criminales en contra de él, porque tú sabes que él tiene un sinnúmero de cargos criminales donde él no puede pisar diferentes países de Europa, y menos en Estados Unidos, porque sería arrestado inmediatamente por crímenes en contra de la humanidad. Así que los Estados Unidos tienen, como te diría yo, fichas para poder negociar con Prigozhin a favor de Ucrania en esta guerra que está ocurriendo en estos momentos. Oye, ¿tú te acuerdas eso que tú mencionaste, que Prigozhin le dijo a sus muchachos de Wagner, ¿verdad?, que se vayan a su casa, que cuando los necesite los va a llamar? Me acuerda a mí también los Proud Boys, que me acuerdo que Trump le dijo algo más o menos así también, si haces memoria. Eso es así. Tiene memoria, y más o menos Trump dijo exactamente lo mismo. Sí. Váyase para su casa hasta el momento que yo lo necesite. Exactamente, parece que eso corre en el ambiente. Bueno, Orlando, hablando de enfrentamientos y de las crisis que hay en el mundo, porque cada día la cosa se complica más y no encontramos la salida. Por momentos aparecen, como esta reunión que mencioné de Turquía e Israel, pero entonces por otro lado, mientras se trata de edificar algo por acá, pues se demuele otra cosa por otro lado. Obviamente estamos hablando de la violencia dentro de Israel, la situación en Cisjordania, los enfrentamientos entre los palestinos y los israelitas, y cómo esta cosa pues sigue obviamente creciendo, sigue ampliándose los conflictos violentos entre ambos grupos. ¿Qué tenemos en estos momentos, Orlando? Pues mira, durante esta semana el ejército de Israel atacó el poblado de Jenin, donde hay un campamento de refugiados, y este ataque fue muy diferente a todos los anteriores, porque en este ataque se utilizaron helicópteros de combate Apache, donde resultaron muertos, creo que fue una decena de palestinos y como 2 o 3 docenas de palestinos heridos, donde después de este ataque 4 palestinos tomaron las armas y mataron a 4 israelitas, hirieron como a 8 israelitas adicionales, donde eso a su vez trajo una reacción no del ejército de Israel, sino por parte de los ciudadanos israelitas, que entraron por miles a Cisjordania y quemaron casas de palestinos, y además quemaron los carros de los palestinos. Y durante esa venganza del pueblo israelita en Cisjordania, alegadamente lograron matar a los 4 palestinos que habían a su vez matado a los israelitas, donde esos palestinos eran miembros de Hamas. Y después de eso, Andrew, se reporta de que Israel aparentemente usó drones Reapers
para asesinar a 4 oficiales de Hamas dentro de Cisjordania. Así que como tú puedes ver, la guerra va creciendo. Esto sucede cuando oficiales de Hamas y de Hezbollah están en estos momentos en Irán, tratando de buscar el apoyo del presidente Raisi y el ayatollah de Irán, naturalmente para proveerles más armamentos para poder luchar en contra de los israelitas, donde, como te diría yo, Irán elogió la valentía que tienen los palestinos para luchar en contra del Estado de Israel. Pero dentro de todo esto, Andrew, el ministro nacional de Seguridad de Israel está muy molesto porque las ramas judiciales, la Corte Suprema de Israel, les revocó la autoridad que él estaba solicitando para arrestar a cualquier persona en Israel sin tener pruebas y poderlo retenerlo indefinidamente en periodos de 6 meses. Así que Netanyahu anunció de que se va a mover inmediatamente para hacer su cambio en el sistema penal y naturalmente el sistema legislativo tendría mucho más poder que la rama judicial, y entonces Ben Gvir podría entonces arrestar a cualquier persona dentro de Israel. Pero eso viene amarrado a lo siguiente, Andrew. Hubo un ejercicio militar por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, y el ejercicio militar estuvo enfocado exclusivamente para poder batallar en contra del grupo minoritario más grande de Israel, que se conocen como los árabes israelitas. Los árabes israelitas no pueden ser confundidos con los palestinos, ni tampoco pueden ser confundidos con los árabes de nacionalidad árabe que viven dentro de Israel. Este es un grupo étnico de árabes israelitas que son árabes que tienen ciudadanía y están naturalizados como israelitas, pero son árabes. ¿Okay? No es que se casaron árabes con israelitas, son árabes que tienen su ciudadanía de Israel, donde se estima que son unos 2 millones, y entre esos 2 millones se estima que 200.000 son cristianos. O sea, que los 2 millones no son musulmanes, tienen una parte que son cristianos. Y entonces, lo que se cree es que este es un paso adicional de tener el ejército preparado para luchar en contra de los árabes israelitas dentro de Israel, para tomar posesión de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Sí? Así que, como tú puedes ver, Israel en estos momentos se está moviendo completamente a un estado tenso dentro del país, donde, como dijo una vez el presidente de Israel, que ese nunca habla, no sabemos ni qué es lo que hace, pero una vez dijo de que Israel se estaba moviendo a una guerra civil. Bueno, Israel se está convirtiendo en un estado policíaco, que lo ha sido siempre con los palestinos, ha mantenido las restricciones para los palestinos y otros grupos también minoritarios, sino que en esta ocasión hemos visto las convulsiones que han surgido dentro del país. Óyeme, en los últimos meses, el año pasado hacia acá, los mismos israelitas, ahora con los árabes israelitas, los palestinos, como tú has dicho, hay cientos de miles de árabes y también de palestinos que son cristianos. Incluso acá en Puerto Rico, hago la salvedad, tenemos aquí que la mayoría de los restaurantes árabes que hay en el área metropolitana, con excepción de solamente uno, todos los demás son de palestinos cristianos. Son mis amigos, de hecho, el dueño y los sobrinos. Son casi todos los restaurantes palestinos cristianos. Solamente hay un restaurante que pertenece a árabes musulmanes aquí en el área metro, y no les voy a hacer anuncio a ninguno, así que no esperen por eso. Tal vez un día de esto me zafo. Bueno, hablando de otras situaciones, Orlando, por la crisis que ha sucedido en el Mediterráneo, con la muerte de más de 700 ahogados, ¿no?,
de migrantes que tratan de llegar a Grecia y otras costas de Europa, ¿no? Desde las costas de África, y esto ha sido pues lamentablemente una desgracia gigantesca, mientras todavía la gente está detrás del Titán y detrás de los billonarios, pues como he dicho yo recientemente, desaparece un billonario y todo el mundo lo busca, desaparecen tres, más lo buscan, se ahoga un pobre infeliz, se pierde un pescador, quién sabe quién, o un migrante ilegal, pues a nadie le importa. Así que lamentablemente con eso es que medimos los intereses y el valor de la vida en este mundo, y hay que ser realista con ese asunto. Ahora mismo va a salir una noticia, quiero que nos dé un poco de luz sobre este asunto en particular, que ha habido arrestos por el hundimiento del barco con inmigrantes que estaba frente a las costas de Grecia y que le costó la vida a 70 y pico personas. Ponnos al día, Orlando, con esta situación y obviamente el peligro que todo esto implica a toda esta gente que está buscando nuevas fronteras. Sí, mira, Andrew, durante el día de ayer se realizaron unos arrestos en Pakistán. ¿Okay? Los arrestos no fueron en Libia, los arrestos no fueron en Egipto, los arrestos no fueron en Grecia, los arrestos fueron en Pakistán. Se arrestaron una serie de personas que estaban vinculadas a una red de tráfico, de trata de humanos, donde esta gente fue la que organizó ese viaje. Y a los pakistaníes que estaban a bordo de ese barco, se le estaba cobrando de $5,000 a $8,000 americanos por el viaje, donde el viaje iba a durar más o menos 5 días en lo que llegaba a las costas de Europa, donde en el barco se encontraban no solamente ciudadanos de Pakistán, también había ciudadanos de Egipto, habían palestinos y de otros países del norte de África. Se dice de las personas que sobrevivieron, porque tú sabes que han encontrado hasta ahora solamente 81 cadáveres que estaban flotando en el agua. Pudieron rescatar a más o menos 105 personas y se estima de que 500 a 700 personas se quedaron dentro del barco, que ahora mismo yace como a 10,000 pies de profundidad. Horrible. Que para mí es un estimado muy alto, debido a que el barco solamente tenía 100 pies de eslora, ¿verdad? Tener más de 700 personas dentro en su interior, para mí, para un barco de solamente 100 pies es una cantidad bárbara. Pero regresando a lo anterior, los sobrevivientes indicaban lo siguiente: de que la mayoría de las personas estaban bajo cubierta, de que solamente aquellas personas que tenían dinero para sobornar a la tripulación podían salir a la cubierta superior para coger un poco de aire fresco. Aquellas personas que no tenían el dinero para sobornar a la tripulación, les caían a palo para que no pudieran salir afuera, así que los trataban a palo limpio, y tampoco durante los 5 días de travesía que iba a durar el viaje no les dieron ni agua ni alimento. Así que tú te puedes imaginar el infierno de esas personas dentro de ese barco, que es un barco de acero, el calor que debía haber hecho dentro de ese barco, sin poder salir a cubierta, para coger un poquito de aire fresco, sin tener facilidades sanitarias, donde se tenían que orinar y tenían que hacer sus necesidades, sus heces fecales las tenía que tirar por ahí al piso. Así que tú te puedes imaginar el infierno que existía dentro de las fauces de ese barco, para entonces zozobrar y entonces hundirse al fondo del mar Mediterráneo. Se estima que habían por lo menos 100 niños en ese viaje que no pudieron llegar al sueño que ellos tenían de vivir en Europa. Sí, bueno, es horrible, ¿no?, lo que se vive en el mundo, pero eso está, como dice Orlando, toda la historia humana está escrita con sangre. Así eran las galeras de esclavos, así llevaban los esclavos a América, los portugueses, los holandeses, ¿verdad? Lamentablemente no respetamos la vida y creemos que otros son inferiores. Inclusive ocurre a veces con indocumentados que llegan a Puerto Rico, y hay casos donde a las mujeres que traen, incluso acá a Puerto Rico, las violan en el tránsito o en el viaje,
Y esto pues sucede también en Asia, donde hay barcos y hay navíos que se llenan de esclavos de diferentes países del sudeste asiático y pasan exactamente lo mismo, Orlando, y nadie hace nada. El mundo está congelado ante eso, todo el mundo está ciego y sordo. Los grandes intereses determinan qué es noticia y qué no es noticia, quién es importante que viva y quién no es importante que viva. Y obviamente estamos muy mal con esta situación que estamos experimentando en el mundo. Y nos hemos dado cuenta que pueden pasar siglos, Orlando y amigos que nos ven y escuchan, y no cambiamos en la manera de ser y seguimos haciendo los mismos crímenes. No hemos evolucionado nada en ese aspecto, somos siempre el mismo troglodita. Orlando, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco como siempre que estás ahí, que traes noticias de interés internacional y tu análisis y aportas cosas interesantes por demás. A los amigos que quieren verte, escucharte en tu canal de YouTube, ¿cuándo, dónde y cómo? Sí, me pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Pla Podcast. Dentro de más o menos 2 horas voy a montar el programa de hoy con muchos temas de lo que ha pasado esta semana. Así que me pueden buscar allí en YouTube, en Orlando Pla Podcast, donde prácticamente todos los días estoy subiendo un video sobre noticias internacionales y naturalmente noticias de el mundo de la seguridad mundial. Gracias, Orlando, cuídate mucho, refréscate, que te arreglen el aire acondicionado y para adelante, hermano, ¿ok? Recuérdate que hoy, como es la noche de San Juan, la manguera, a la medianoche sales y abres la manguera, das 3 vueltas o 4 vueltas, yo no me recuerdo qué, tiras agua para atrás y entonces haces los deseos para el resto del año 2023. Bien, nos despojamos. Y que la fortuna sea espléndida contigo y con tu compañera. Gracias, la abundancia para todos nosotros y para ti también. Cuídate, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla compartiendo con nosotros aquí, así que usted sabe, acá, la noche de San Juan, su manguera en la cabeza, si no está en la playa, si no tiene piscina o jacuzzi, bueno, hágala como nosotros, con una manguerita en el patio. Hablamos algo, y con esto cerramos, hablamos algo al principio del programa sobre los delfines, ¿se acuerdan? Las operaciones en Crimea, Sebastopol, operaciones en Vietnam y en otros campos de batalla donde las marinas, tanto la rusa, la de Estados Unidos y otras más, han entrenado mamíferos marinos. Quiero darle un pequeño detalle que lo publiqué incluso en mi página, Andrew Albrecht Chardon, página oficial, donde mencioné esto. En el año 2008, yo tuve la oportunidad de conocer a una serie de personas aquí en Puerto Rico que estaban negociando con la Marina de Guerra de Estados Unidos. Ya se había cerrado el polígono de Tiro de Vieques, ya se había cerrado Rupert Roads, quedaba una que otra estación, obviamente de rastreo naval en Puerto Rico, pero básicamente todo estaba fuera. Pero en ese año 2008 se estaba negociando para tratar de traer a Puerto Rico delfines que iban a ser retirados de las Fuerzas Armadas. Me explico, delfines entrenados para operaciones especiales que ellos querían tener, no como si fuera una égida para estos delfines, es decir, un área de reserva natural. Se trató de ver si Puerto Rico era posible tener estos delfines en alguna zona de reserva natural en la isla de Puerto Rico. Yo recuerdo muy bien las negociaciones, yo también estuve en algún momento, ¿no?, involucrado en el asunto, pero por varias razones no se trajeron los delfines a Puerto Rico. Incluso era un proyecto que más o menos aportaba al fisco de Puerto Rico como $25 millones anuales que va a dar la Marina porque esos delfines estuvieran allí. Que no eran delfines que iban a ser peligrosos para nadie, ya eran ancianos, eran delfines que ya estaban mayor y los querían tener en un área de reserva donde ellos pudieran pasar sus últimos años. No pudo usarse a Puerto Rico. ¿Sabe por qué? Elemental. Algo que hemos hablado aquí por décadas, porque las playas de Puerto Rico son beach bomb. Repita conmigo, beach bomb. ¿Y qué es eso? Playas contaminadas, playas sucias, ¿ok? Playas sucias. La EPA sabe, y la NOAA y la Marina, que las playas de Puerto Rico están altamente contaminadas y son sucias. Digo, aparte de lo que la Marina contaminó en Vieques, hombre, y dejó allá abajo, eso lo sabemos todos, ¿no es así? Pero lamentablemente, con todo y calidad ambiental aquí, recursos naturales por acá, qué sé yo, planificación por allá y toda la baba que se hable, lamentablemente las playas de Puerto Rico están contaminadas, sucias el agua, con diferentes, desde componentes químicos, metales pesados, hasta una gran cantidad de flora bacteriana. Y los pobres delfines no podían traerse a Puerto Rico porque el agua era sucia. Los tuvieron que llevar para otra región. De hecho, se los llevaron para Centroamérica, lo sabía. Para allá están, por allá, por Costa Rica, por allá, donde el agua está más limpia que la que tenemos aquí en pleno Caribe. Despierta, durmiente. Bueno, mis amigos, mañana los veo allá
En Isabela, en Boricuas, con K, en la carretera número 2, sold out, se llenó la actividad completamente. Ya próximamente estaremos en el mes de agosto en Florida. Vamos a estar allá en Orlando y vamos a presentar varias conferencias allá en Estados Unidos, en el estado de Florida. Y creo que vamos a tener algo a principios de agosto en el área de San Juan, en el área metropolitana. Pero eso lo vamos a decir más adelante para que usted se ponga al día con nosotros. Gracias como siempre por su apoyo. Gracias al ingeniero Orlando Pla. Gracias a mi productora Denise Bay y a ustedes que son la razón de ser de este esfuerzo e intento que hacemos aquí por divulgar información y ponerlos a pensar más allá de lo aparente. Será hasta el próximo martes que estaremos en la otra realidad. No, perdóneme, en Pensando en Voz Alta estaremos el próximo martes, el otro viernes en la otra realidad. Gracias como siempre por su apoyo y te lo digo una vez más. Sayonara. Buenas noches. Ahorita a las 12, la manguera arriba. Ojo visor, hoy en tierra. Se cuidan, que disfruten, me dice Denis por aquí la noche de San Juan. Se me cuidan, buenas noches. Chao.